La cuestión, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, no sé cuántas veces usted lo ha escuchado en su andar en la vida cristiana, pero es bueno, hermanos, que recordemos algún, este asunto, hermanos, que nos enseña el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5 y versículo 24 al 26. El Espíritu Santo, hermano, nos habla allí, ¿verdad? Acerca de los que pertenecen a Cristo. Gálatas capítulo 5 versículo 24 y al 26 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí hay una frase muy descriptiva para el Hijo de Dios, para el cristiano. Y el Espíritu Santo, hermano, está describiendo a las personas que pertenecen o que son de Cristo. Y como les digo, hermanos, cuántas veces ha escuchado usted eso en su vida cristiana? Pueden ser 5, 10, 20 veces hablando sobre el mismo tema, pero eso no es lo importante. ¿Cuántas veces lo ha escuchado? Lo importante, hermanos, cuántas veces nosotros hemos ya aplicado el conocimiento, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha transmitido en relación a lo que es la carnalidad y la espiritualidad. Porque hay un contraste, hay una oposición, hermanos, en lo que nosotros somos y lo que queremos hacer, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros tenemos o cómo actuamos y en lo que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos indica acerca de nuestro actuar en nuestro caminar. No es, hermanos, eh, que tanto sabemos de memoria el ser de Cristo o el no ser de Cristo, sino que lo importante es saber si verdaderamente, hermanos, estamos actuando conforme a esas características que el Espíritu Santo quiere que nosotros ejecutemos en nuestra vida. Hay un contraste, hermanos, ¿verdad? En textos anteriores, Pablo, hermanos, o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace un contraste en lo que, en la carne y el espíritu. Por ejemplo, en el capítulo, siempre en el capítulo 5, pero si retrocedemos al versículo 16. Dice, hermanos, y veamos un poquito cómo las obras de la carne se van a oponer al deseo o al fruto del Espíritu Santo. Como obras de la carne, hermanos, dice el versículo 16, hablando de un mandamiento, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando hablamos de la obra de la carne, cuando hablamos, hermanos, de ese actuar, es lo que nosotros deseamos, es lo que nosotros queremos, lo que nos atrae, lo que nos gusta. Pero eso, hermano, no necesariamente van conforme al Espíritu de Dios. Y dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermanos, entonces hay una lucha. Y yo, hermanos, entiendo y creo también de que hay una lucha en cada cristiano. Por muchos años que llevemos en el camino, por muchos años que seamos ya, hermanos, hijos de Dios, siempre va a haber una lucha en lo que Dios quiere que tengan en la vida y en mi vida y en lo que yo quiero hacer.
¿Qué tan carnal soy yo? ¿Qué tan espiritual soy yo? Ahí está el meollo del asunto, ahí está la importancia, hermanos, ver que después de tantos años de andar en el cristianismo, si todavía tenemos cosas de la carne en abundancia, o van pudiendo, hermanos, más las cosas del espíritu. Va a decir siempre el Espíritu Santo, hermanos, de que cuando hay divisiones, iras, contiendas, celos amargos, raíz de amargura, es porque esas obras, esa carnalidad está en nuestra vida. Entonces hay una oposición, hay una lucha que día a día tenemos que librar, ¿verdad? Y en el versículo 19 dice el Espíritu Santo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diversiones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, como cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Alguien puede decir, mire hermano, pero yo no adultero, no fornico, pero si tiene ira, si tiene celos, si es divisionista, anda en las obras de la carne. No pensemos, hermanos, que hacer las obras de la carne son los pecados que a veces nosotros concebimos como más peligrosos o más grandes. Porque al final de todo, hermanos, la práctica de cualquier tipo de pecado son cosas que no le agradan a Dios. Entonces, Dios, hermanos, está haciendo un contraste porque el Señor dice que si practicamos las obras de la carne, no vamos a heredar el reino de los cielos. Y mire dónde está ahora el contraste, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hermanos, las obras de la carne, mis deseos son lo contrario a caminar en el Espíritu. Entonces, las obras de la carne, hermanos, se consideran como lo que se opone al Espíritu y lo que le impide a la persona que herede el reino de los cielos o el reino de Dios. Pero caminar en el Espíritu, que es lo que se pretendería o es lo que espera Dios de cada uno de sus hijos, como ya nacidos de nuevo, como ya nueva criatura, caminar en el Espíritu, hermanos, ayuda a no satisfacer los deseos de la carne. Por eso dice el versículo 16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es andar en el Espíritu, hermanos? Es no satisfacer los deseos de la carne. Y ese caminar en el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a no satisfacer los deseos de la carne. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, nosotros, hermanos, vamos a estar conscientes a qué es lo que le estamos dando más importancia a la vida, en nuestra vida, si a las cosas del espíritu o a las cosas de la carne. Cuando usted tenga tiempo, por ejemplo, vea que el adulterio está está puesto al mismo nivel de la ira, está puesto al mismo nivel de los celos, está puesto al mismo nivel de las contiendas, de las borracheras, de las envidias.
Alguien puede decir, pero yo no me drogo, yo no fornico, yo no me emborracho, pero si tiene ira, celos, si es contencioso, si es peleonero dentro de la iglesia. Quiero decirle que usted no está caminando con el Espíritu, sino que está orando conforme a sus malos deseos y concupiscencias que están en usted. Hermano, no es compatible el decir que nosotros, hermanos, andamos caminando por el Espíritu y seamos carnales y seamos inmaduros y seamos niños todavía en las cosas de Dios. Y porque caminar en el Espíritu también, hermanos, mire lo que dice o escuche lo que dice el versículo 22. Porque caminar en el Espíritu dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y caminar en el Espíritu, hermanos, debe producir el fruto del Espíritu en la vida de uno. Porque solamente el fruto del Espíritu Santo, hermanos, va a poder contrarrestar aquellas actitudes carnales que hay en la vida, todavía en la vida del cristiano. Celos, iras, contiendas, homicidios. Si usted tiene el fruto del Espíritu Santo, usted va a amar, va a tener gozo, va a tener paz, va a tener paciencia, benignidad. Y escuchen algo, hermanos. Algunos dicen los frutos del Espíritu. No, hermanos, ahí habla de un fruto que es producto de tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Ese fruto se llama amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos está guiando la mente a que nosotros veamos la diferencia y entendamos las obras de la carne que van de acuerdo a nuestros deseos y concupiscencias, pero nos está enseñando cómo caminar en el Espíritu. El caminar en el Espíritu, no satisfacer los deseos, va a producir fruto en nuestra vida y va a liberar, hermanos, a uno de la condenación de cualquier tipo de ley. En el versículo 18, 5, 18 de aquí de Gálatas dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ninguna ley. Y el versículo también 23 dice de la siguiente manera, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y Pablo, hermanos, al resumir el discurso sobre la carne y el espíritu, nos está recordando lo que es en verdad de aquellos que pertenecen a Cristo. ¿Quiénes van a ser, hermanos, los que van a pertenecer a Cristo? Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, los que viven en el Espíritu. Por tanto, deben andar en el Espíritu, no en vanidad, provocándose y envidiándose unos a otros. Ahora, en este principio, hermanos, en este pasaje de Gálatas 5:24, alude mucho de lo que se revela en otros lugares en cuanto a lo que significa ser cristiano. Nos enseña, hermanos, qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Hermanos, no podemos ser verdaderamente o discípulos genuinos de Dios si todavía le damos rienda a los celos, a las envidias, a las provocaciones, a las carnalidades. Porque, hermanos, por ejemplo, los que verdaderamente pertenecen a Cristo, he aquí, hermanos, donde el Espíritu Santo nos enseña en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne.
todo lo que leímos en el versículo 16 al versículo 20, al versículo 23, que es una contraposición, una pelea entre las obras del espíritu, de la carne y el fruto del espíritu, hermanos, ahora el Espíritu Santo nos dice, bueno, ya sabes las cosas malas, ya sabes qué es lo que pide el Espíritu Santo, ahora analizar, ahora pensar quiénes son los que son verdaderamente de Cristo. Y aquí cabe la pregunta, con tantos años que llevamos en el cristianismo, ¿qué tan carnales somos todavía? Ah, hermano, pero si yo no fornico, pero tal vez miente. Hermano, pero yo no me drogo, pero también, tal vez tiene celos. Hermano, pero yo no ando en orgías, pero tiene ira. A muchos de nosotros, hermanos, creo que esa etiqueta de carnal, ¿verdad? Como que no es bien recibida. Pero no hay, hermanos, otra forma de catalogar y de describir a los cristianos que andan todavía bajo la influencia de su carne. Porque ver, hermanos, lo anterior, contiendas, homicidios en el mundo es normal, en borracheras, en orgías, en iras. Pero no es normal, hermanos, que en el cristiano andemos bajo la influencia todavía de eso. ¿Quiénes son los que pertenecen o los que son de Cristo, hermanos? Como ya dije, son los que han crucificado la carne, en principio. ¿Cómo es en principio? Hermanos, hay un comienzo de muerte para la carne. En Romanos capítulo 6, mira el principio de la muerte. O es decir, hermanos, haber crucificado la carne significa haber dado muerte a la carne o haber sido separado de la carne. Y en Romanos 6:3, ¿verdad? Nos enseña un versículo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque los que fuimos plantamente, perdón, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Entonces, en el principio, hermanos, haber crucificado la carne, hay un comienzo, y eso es en el bautismo. Cuando decidimos, hermanos, dar muerte y sepultura a nuestro viejo hombre en el bautismo. Lo que no es normal, hermanos, es que lo que supuestamente está muerto en nuestra vida, nosotros lo queramos revivir, ¿verdad? Ahora, han crucificado la carne. En principio, hermanos, significa también que ahora Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos por la fe en Él. Lo que el mismo Pablo le escribía a los Gálatas, capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé en qué momento, en qué año, hermanos, leí esto. Y decía, en cada corazón del cristiano hay una cruz y un trono. Si yo estoy en la cruz,
Cristo está sentado en el trono. Pero si Cristo está en la cruz, yo estoy centrado en el trono. ¿Qué quiere decir? Que los que han crucificado la carne, los que son de Cristo, van a ser guiados por Cristo, porque Él vive en Él. Hermano, pero haber sido crucificado en la carne tiene un comienzo o tiene un principio, pero en la práctica quiere decir, hermanos, que el estar muriendo a la carne, estar separándose de la carne, también es un proceso. Y déjeme explicar un poquito por qué digo un proceso. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, perdón, desordenada, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero vea, aquí se añaden otras cositas, hermano, a lo que decía Gálatas 5. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, iras, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus viejos hechos. Eso, hermanos, fue en el principio, cuando morimos con Cristo, en el bautismo. Pero también va a ser en práctica. Mientras, hermanos, como dice el versículo 5, haced morir. ¿Qué quiere decir? Que eso tiene que ser continuamente en la vida del cristiano. Porque solamente mientras procuramos despojarnos del viejo hombre, vamos a ser revestidos de un nuevo. No es normal, hermanos. No es normal que después de tantos años, si ya tenemos 15, 20 años de ser cristianos, seamos los mismos. ¿Es usted mentiroso? No trata bien a su esposa, es carnal. Practica usted la ira, la malicia, es usted carnal. Quiere revivir lo que en principio mató. Y nosotros, hermanos, no hemos sido así enseñados por Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 20 dice así. Y vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del viejo hombre, creado según Dios en justicia y santidad y en verdad. Eso, hermanos, significa pertenecer a Cristo. El que uno ha crucificado de la carne, en principio, desde el bautismo hasta el día de hoy. ¿Qué tan espiritual es usted, hermano? ¿Qué tan interesado está en las cosas espirituales? ¿Y qué tanto ha crecido usted en las cosas de Dios? Pero si nosotros, hermanos, somos todavía ya viejos en edad y viejos en la vida cristiana, y todavía somos niños berrinchudos.
Cada uno, hermanos, debe sacar una evaluación de su vida cristiana. Vida cristiana, hermanos, que se debe aplicar en el trabajo, en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Porque aquí usted tiene una escritura, aquí se comienza, hermano, aquí se aprende para ponerlo en práctica allá afuera. ¿Quién es, hermanos, el que pertenece a Cristo? Es el que vive en el Espíritu. También hay un principio, porque el principio, hermanos, del Espíritu es el que da vida, Juan 6:63. Y el que da vida, hermanos, el Espíritu, vea lo que dice o escuche lo que dice en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5, perdón, estoy en Timoteo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Y al principio, hermanos, para que verdaderamente nazcamos de nuevo, tanto del agua como el Espíritu. Y esos son los que pertenecen a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que hay un verdadero nacimiento, una transformación en el agua por el Espíritu. Pero tal parece, hermano, que hay actitudes tan carnales en nosotros que a veces aparentamos que solamente llegamos a darnos un chapuzón. Y les voy a hacer un ejemplo. Hay cristianos que desde el principio, hermano, de su bautismo, o antes, perdón, de su bautismo, trataban mal a su esposa, no consideraban a su esposa, y han pasado 15 o 20 años y siguen siendo lo mismo. Ya hablemos por poner un ejemplo, pues y hablemos de otros casos. El que vive por en el Espíritu verdaderamente va a mostrar una regeneración, va a mostrar verdaderamente un nacimiento. Vive en el Espíritu desde que se convirtió, pero también va a vivir en el Espíritu, en el presente. ¿Por qué? Porque en el poder, hermanos, del Espíritu, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Hermanos, pero no solamente lo tengamos como consolación. A veces, hermanos, decimos, es que el Espíritu Santo intercede por nosotros y somos consolados. Sí, está bien. Pero, hermanos, ser morada del Espíritu Santo indica también una responsabilidad. Romanos 8:11 dice de la siguiente manera, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay esperanza en la resurrección, claro que hay esperanza, pero mientras, hermanos, estamos desde nuestra conversión hasta el tiempo presente, tenemos responsabilidad de darle lugar al Espíritu y producir frutos del Espíritu. Gozo, paz. Pero en la iglesia, hermano, a veces los predicadores son los primeros que estamos peleando. Somos los primeros que estamos discutiendo. Cuando a veces no concuerdan mis ideas con las del otro hermano, a veces también somos necios.
Y en lugar de ser guiados por el Espíritu, porque soy su morada, soy su habitación, es todo lo contrario. Porque solamente el Espíritu, hermano santo de Dios, nos da poder para hacer morir las obras de la carne. Ahí en Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Solamente el Espíritu Santo de Dios, hermanos, hace que nosotros nos apartemos de las obras que queremos hacer. Obras de la carne, sujetas, sujetas a nuestros deseos o concupiscencias. Hermanos, el hecho de andar en el Espíritu Santo de Dios, porque somos morada, ¿verdad? Bueno, y, el hecho, hermano, de ser morada del Espíritu Santo de Dios, hermanos, indica una responsabilidad, indica algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Que andar en el Espíritu, hermanos, no es solamente presumir, sino que es manifestado por ambiciones egoístas contrarias a la mente de Cristo. Hermanos, el andar en el Espíritu significa sencillamente hacer lo que el Espíritu Santo dice que hagamos. Manifestado en cambio, hermanos, de actitud, manifestado en cambio de mente, que va a llevar como resultado un cambio de actitud. Y si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a llevar, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, no provocar al Espíritu de Dios. Y cómo, hermanos, muchas veces entristecemos o podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios, llevando, hermanos, conductas de inmoralidad, arrebatados por la ira, arrebatados por los celos, arrebatados por la contienda, por las divisiones. No vamos a provocar al Espíritu, hermanos, cuando nosotros, en cambio de llevar actitudes malas, vamos a producir en nuestra vida ese fruto de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado esto? En 15, 20 años, muchas veces. Pero ¿qué tanto hemos hecho de nosotros ese cambio en nuestra vida? Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que pertenecen a Cristo? Son los que han crucificado la carne en principio y en práctica. Son los que viven en el Espíritu desde el bautismo hasta el presente. ¿Quiénes son, hermanos, los que pertenecen a Cristo? Son los que andan en el Espíritu produciendo fruto. Hermanos, verdaderamente pertenecemos a Cristo. Yo creo, hermanos, que simplemente por el hecho de habernos bautizados, eso no nos hace que pertenezcamos a Cristo, si no hay una verdadera conversión. Aquí hay algo positivo y algo negativo. Lo negativo son las obras, son mis deseos.
y lo positivo es lo que el Espíritu Santo quiere que yo produzca, quiere que yo me transforme, ¿verdad? Y verdaderamente lo estamos haciendo. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, a que cada uno va a sacar su propia conclusión. Qué tanto ha avanzado en su vida espiritual, qué tanto ha agradado a Dios, al Espíritu Santo en su vida. Que Dios nos bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Gracias, hermano Abel, por la enseñanza. Primero vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta bendición dada a esta hora de escuchar un mensaje más. También vamos a pedir